cuatro grandes problemas jurídicos que vamos a desarrollar en esta impugnación. El primero es el que te refieres. Él fue condenado, Bernardo Moreno, injustamente a nuestro juicio, como lo batallamos en su momento, por un supuesto concierto para delinquir entre María Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y el capitán Tavares. Realmente todo derivado de una conversación en un desayuno en el Club Metropolitan, en una mención que, según lo que declaró el capitán Tavares, no duró más de 5 minutos, en una referencia tangencial de una pregunta que supuestamente había hecho Bernardo Moreno acerca de unos posibles blancos de inteligencia. Repito, nada de eso el doctor Bernardo Moreno, que declaró en su defensa en el juicio, lo reconoce que así haya ocurrido. Ahí hay una confrontación entre el testimonio del capitán Hurtado y el capitán Tavares con Bernardo Moreno. María Pilar Hurtado sobre esto pues no se ha referido, y Bernardo Moreno, que sí declaró en su proceso, pues lo desmintió, pero aún admitiendo en gracia y discusión de que esta conclusión a que llegó la Corte es de darle credibilidad al capitán Tavares, la conclusión que saca de ese reconocimiento es equivocado. No puede estructurar su concierto para delinquir en una pregunta que supuestamente hizo Bernardo Moreno, que repetimos, nosotros no aceptamos, no ocurrió, no creemos que se probó, pero en gracia de discusión así hubiera ocurrido, eso no prueba ningún concierto para delinquir. Ese sería el primer aspecto. Pero además, y creo que de suyo, en el fondo es donde generó más ruido ante los medios de comunicación y que hubo más espacio de discusión en ese juicio de Bernardo Moreno, es la supuesta usurpación de funciones y actividad destinada a desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que, según el fallo, hubo un abuso de autoridad por parte de Bernardo al pedirle a Satena que le mandara una lista de los pasajeros en un vuelo que tuvo lugar a Neiva. Resulta, y esto es muy importante que la opinión pública lo sepa, que esa fue una solicitud que Bernardo Moreno le transmitió a Satena por instrucciones del señor presidente de la República, y así se declaró en el juicio. Para la Corte eso constituía un acto que abusaba, que excedía sus funciones. Sin embargo, el Consejo de Estado posteriormente concluyó que no era cierto, que eso fuese una extralimitación de funciones, que no había ningún abuso de autoridad, porque dentro de las funciones que tenía Bernardo Moreno en la presidencia incluía la de tramitar esta solicitud del presidente de la República como director administrativo del Departamento Administrativo de la Presidencia. En consecuencia, si el Consejo de Estado, en su órbita de competencia, que es el órgano especializado en los temas administrativos, determina que no hubo ninguna extralimitación de funciones y por eso además tomó la decisión que tomó, mal podría ahora venir a decir de que hay un abuso de funciones públicas. Pero además, y esto es, insisto, también lo más importante, también trató la Corte de hacer ver, y así lo sentenció, de que él había filtrado los medios de comunicación, particularmente a la revista Semana, unas fotos de una persona, y que eso había sido con el objeto de señalar ese desprestigio uniéndolo con la visita a Neiva. Ese, doctor Granados, perdóneme, ese fue otro de los fundamentos, de hecho, de la condena por supuesto abuso de autoridad, ¿no? Exactamente, y resulta que, como se puede establecer, en ningún momento, y así lo vamos a poder mostrar, no hay ninguna prueba en este proceso que muestre que Bernardo Moreno hubiese filtrado o hubiera tenido trato con ningún medio de comunicación. Por el contrario, Bernardo Moreno se caracterizaba por tener una relación, o mejor dicho, ninguna relación con los medios de comunicación, particularmente con la revista Semana. Así que hay que reconocer que en esto, y lo probaríamos en nuestra impugnación, hay un error en la apreciación de la prueba que cometió la Corte y que no pudimos mostrarlo porque no había recurso de apelación o ningún mecanismo de impugnación que ahora sí se habilita. Y por último, y no es menos llamativo tampoco dentro de todo lo que pasó, y es que este caso se le llama como el de las chuzadas del DAS. Y se le llama como las chuzadas como si se hubiera habido una interceptación de comunicaciones a la Corte Suprema. En ningún momento se estableció ni apareció ninguna grabación interceptada. Lo que apareció fue que una persona del trabajo de auxiliar que servía a los tintos, supuestamente había metido una grabadora a una sala de reuniones y que se le había entregado a una detective del DAS. Y si eso ocurrió así, la pregunta es: ¿qué tiene que ver Bernardo Moreno con eso? Nada.
en modo alguno, no se pudo establecer ningún vínculo entre ellos. Entonces, realmente fue muy equivocado Sí. haber incluido ese tema de una supuesta interpretación ilegal que realmente no ocurrió.